El Ministerio Familiar Servidores del Señor desde Caracas, Venezuela, presenta una palabra que cambiará tu vida. Y le damos la bienvenida a los que nos están sintonizando a través de las redes sociales en esta hora, para que el Señor hable a tu corazón en esta oportunidad. Marcos capítulo 14, versículo 53, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Vamos a leerlo otra vez. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ahora vamos al 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Leemos la última parte. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, ya en esta tarde. Gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, aquí estamos para que tu palabra hable a nuestras vidas, sea ese aliciente que necesitamos para seguir adelante, pero que tú hables a nuestros corazones, de tu corazón a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Y hoy celebramos la resurrección de Jesús. Y usted se preguntará: bueno, pastor, ¿por qué usted está leyendo la negación de Pedro? Y esa pregunta yo me la hago también, porque estoy leyendo la negación de Pedro. Y Marcos me gusta porque Marcos es uno de los evangelios más cortos, pero que enfatiza las características, que enfatiza mucho lo concerniente a Pedro, sus actuaciones, sus palabras, los lugares donde él estuvo, porque Marcos era muy cercano a Pedro. Y quisiera compartir con ustedes el título: deja de seguirlo de lejos. Deja de seguirlo de lejos. Y leíamos en el versículo 54 que Pedro, cuando vio todos los acontecimientos que estaban sucediendo alrededor de él, dice que seguía a Jesús de lejos. ¿Y quién se iba a imaginar de que Pedro alguna vez en su vida tuvo que seguir a Jesús de lejos? Y la palabra lejos significa que tú no estás cercano a algo, que estás retirado, tienes una distancia de algo o de alguien. Pero el versículo comienza, el versículo 54, Pedro le siguió de lejos. Y usted dirá: bueno, pero es que Pedro negó a Jesús muy rápido. Pedro no amaba a Dios. Pedro no amaba a Jesús. No le importaba a Jesús porque lo negó. Pero sabes,
Yo quisiera hoy presentarte 3 características de una persona que dice ser cristiano, pero que sigue a Jesús de lejos. Y es triste saber que hoy, que es domingo de resurrección, nuestras iglesias cristianas están vacías. Porque mucha de la gente que va a la iglesia sigue a Jesús de lejos. Hoy todas las iglesias cristianas deberían estar llenas. Porque estamos celebrando ¿qué? La resurrección de Jesús. Pero la mayoría del que dice conocer a Jesús no sigue a Jesús sino de lejos. Porque no le ha conocido realmente. Y es triste eso. Porque ¿quién va a recordar a Jesús si no los seguidores de Jesús? El mundo no va a recordar a Jesús. El enemigo no va a recordar a Jesús. Nosotros como iglesia somos los que tenemos que decir que Jesús vive. Pero estamos acostumbrados ahora a seguirlo de lejos. Jesús va adelante, nosotros vamos bien, lejos de él. Y quisiera ver en Pedro un poco las características de un seguidor de Jesús, o un seguidor que decimos seguir a Jesús, pero lo seguimos de lejos. Y vamos a ver la primera característica que Pedro nos va a plantear allí. Una es que Pedro olvida lo que Jesús hizo por él. Pedro olvida lo que Jesús hizo por él. Y usted dirá, bueno, lo que pasa es que Pedro es un ser humano y se pudo olvidar. Pero Pedro tenía un trato particular y un espacio en el corazón del Señor particular. Pedro, si no me equivoco, fue el segundo discípulo que el Señor llamó. Y era el hermano de Andrés, y Andrés venía emocionado y tenía que llevar a Pedro para que conociera a Jesús. Y uno de los primeros que comenzó a seguir a Jesús, ¿quién fue? Pedro. El Señor le hizo un llamado, deja las redes, deja tu antiguo trabajo, deja tu antigua forma de ser, para que me sigas ahora y vas a ser pescador de hombres. Entonces Pedro no fue cualquiera, fue alguien llamado personalmente por Jesús para servirle. Pedro también tiene la particularidad de que fue el único discípulo que caminó sobre las aguas. ¿Algún otro personaje ha caminado sobre las aguas en la Biblia? Ese Pedro. El Señor le dijo, 20. Y Pedro fue valiente y comenzó a caminar. Después que el viento le quitó la tranquilidad que se hundía, buscó al Señor. Pero tuvo la particularidad de que fue el único que vio el milagro sobrenatural de caminar sobre las aguas. Y él siendo pescador. Luego Pedro también estuvo en todos los milagros de Jesús. En la multiplicación de los panes estaba Pedro allí. No se lo contaron a Pedro, Pedro estuvo allí. Y eso lo podemos ver en Mateo 14, podemos ver también en Mateo capítulo 15. En las grandes sanidades estuvo Pedro presente. ¿Recuerdan cuando Jairo, a quién se llevó el Señor? Entre los que se llevó a Pedrito. Y Pedro vio cuando esa muchacha que estaba muerta resucitó de las manos de Jesús. Luego también Pedro estuvo, recuerden que antes de llegar al capítulo 14, en esa misma noche estuvo cenando con Jesús. Pedro, todos los discípulos, la última cena que todos recordamos. Luego salen de ese escenario de la cena, se van a orar. Jesús está orando, ellos están durmiendo, se devuelve Jesús, lo increpa porque están durmiendo y no están orando. Ahí estaba Pedro. Luego el Señor se va a orar, vuelve otra vez, ahí estaba Pedro. Luego, cuando vienen a buscar al Señor, Pedro está allí cuando le cortan las orejas, ¿a quién? A Malco. Ahí estaba Pedro. Y vio cuando el Señor hizo el milagro, ahí casi que arrestado, Pedro vio el último milagro de Jesús. Y luego dice que lo seguía de lejos.
después de ver todo eso, de vivir todo eso con Jesús, ahora quiere seguirlo de lejos. Se olvidó lo que Jesús hizo por él, en un instante. ¿Qué nosotros hemos olvidado de lo que Jesús ha hecho por nosotros? Para no estar agradecidos o para no caminar cerca de Él. Mucho el Señor ha sanado, mucho el Señor ha rescatado, mucho el Señor le devolvió la vida, otro lo rescató de la calle, otro lo sacó de la indigencia, otro lo sacó de un hospital, a otro lo sacó de la cárcel, a otro restauró su vida, a otro le restauró el matrimonio. Pero se han quedado caminando de lejos con Jesús y se han olvidado lo que Jesús hizo por ellos. Para un hijo de Dios no es negociable olvidarse de Jesús. Olvidar lo que Él hizo. Pero somos rapiditos a juzgar a Pedro. ¿Por qué lo negó? Cobarde. Pero la canción decía, si hubiera estado ahí, yo hubiese hecho lo mismo. Usted hubiese hecho lo mismo. Porque cuando usted no pone al Señor en el primer lugar, se está olvidando lo que Él hizo por usted. Cuando tú no valoras el sacrificio en la cruz de Él, te estás olvidando de lo que Él hizo por ti. Y esa es la primera característica que vemos allí, de una persona que está lejos, que dice caminar con Jesús, pero está lejos de Jesús. Luego tenemos la segunda. Se vuelve mentiroso aún teniendo las características externas de un seguidor de Jesús. Se vuelve mentiroso aún teniendo las características externas de un seguidor de Jesús. Y vamos al versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y vamos a ver qué le responde. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Primera mentira. Al estar confrontados solamente, y yo comentaba en esta mañana, en el primer culto, y eso que fue una mujer que no le sacó pero ni una navaja, negó al Señor. Y la mujer le dice, tú te pareces a uno de ellos. Y rapidito dice que no lo conoce. No lo conozco ni sé qué dices. Primera mentira. Porque cuando seguimos a Jesús de lejos, comienzan las excusas para no dar el sí que necesitamos dar en esa situación. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. No lo conozco. 2 veces. Y lo niega con una mentira. Y mire lo que le dice. Porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Sabes? Cuando la persona sigue al Señor, sea de lejos o sea de cerca, hay características. Y la gente se fija. Oye, este habla distinto a los demás. Este se comporta distinto a los demás. Este no se ríe con los chistes que yo digo. Algo tiene. Pero son características externas. Parece evangélico, camina como evangélico,
habla como evangélico, se viste como evangélico, pero vamos a ver si es evangélico. Vamos a ver. Características externas. Ella estaba viendo en Pedro que Pedro hablaba como Jesús. Que Pedro andaba vestido parecido a Jesús. Y que además venía del pueblo de donde venía Jesús. Características externas. Y quizás tú tengas formas de hablar como Jesús. Tú puedes tener hábitos de cristiano. Puedes tener amistades cristianas. Puedes tener formas de vestir cristianas, pero sigues al Señor de lejos. De lejos. Te vuelves mentiroso aún teniendo características externas de un seguidor de Jesús. Cuando te dicen, ¿por qué no viniste? Bueno, es que no sé. No tenía pasaje. Me dolía la barriga. Se vuelve mentiroso. Porque anda caminando lejos de Jesús. Parece evangélico, habla como evangélico, pero no hay un acercamiento con Jesús realmente. Lo sigue de lejos. Y la mujer se da cuenta rápido de que él sí es un seguidor de Jesús. Pero quien niega que él sigue a Jesús es Pedro. El mundo no te ve a ti como tú te ves. El que niega a Jesús eres tú, con tus actos. Cuando hablas, cuando te comportas y refleja que estás lejos de Jesús. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con el domingo de resurrección? ¿Qué tiene que ver eso? Y ya vamos a ir para allá. Formas externas. Porque decimos ser cristianos y nos importa poco lo que Jesús hace por nosotros. Yo esta mañana me quedé asombrado, yo trabajé anoche y aquí llegué a las 7 de la mañana y había una cola inmensa de gente ahí para La Guaira, temprano. Y más de uno que yo vi allí que conozco, que no son de aquí, que en vez de estar en su iglesia iban a la playa. ¿Estás honrando al Señor? ¿Lo estás honrando? Alguien estará al lado que no lo conoce o sí lo conoce y le dice, ¿qué haces tú aquí en la playa? ¿Tú no eres evangélico? Y Jesús le decía, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Nos volvemos mentirosos cuando seguimos a Jesús de lejos. De lejos. Vamos a ver otra característica. Termina negando su fe con sus actos. Y vamos a ver a Pedro. El versículo 70. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Mire lo que llegó a hacer, a maldecir a Jesús. Y hay otras versiones que dicen que comenzó a decir cosas feas de él mismo. Porque dejó de seguir a Jesús de cerca. Y vaya que nos suceden cosas cuando comenzamos a seguir a Jesús de lejos. Niega su fe. Y usted dirá, bueno, pero es que Pedro, ya el Señor le había dicho lo que iba a suceder. Sí, el Señor le había dicho que iba a suceder.
pero es un reflejo para nosotros, porque nosotros no estamos exentos de negar a Jesús en ninguna situación. Y aquí una de las características es que pierde su fe. Y cuando nos alejamos de Jesús, perdemos la fe. Comenzamos a decir, bueno, si Jesús no me ayudó, Jesús no provee, Dios no puede hacerlo, Dios no me ayuda, Dios no está conmigo, porque esto, porque aquello, y comenzamos a quejarnos y vamos negando nuestra fe. Porque cuando Jesús no está en el primer lugar, no estamos haciendo las cosas bien. Y le voy a colocar unos ejemplos de cómo negamos nuestra fe. No es decir, yo no soy cristiano, yo no creo más en Jesús, ese Jesús no existe. No, tú niegas tu fe facilito. Primero, cuando el Señor no es el primero en tu vida, estás negando la fe. Dice que tú eres hijo de Dios, pero Dios no puede hacer nada en ti, porque no lo dejas hacer nada. No le abres el corazón, no deja que te transforme, no deja que te cambie, no deja que te toque, no deja que te hable, porque lo agarras todo personal. No, pero ese es el pastor que la tiene agarrada conmigo. En el primer lugar, cuando hay excusas para servirle al Señor, teniendo las posibilidades de hacerlo, estás negando tu fe. Cuando te dice, mira, te invito para que hagas esto, no puedo. No tengo tiempo. Y ni siquiera te han dicho qué quieren y ya dices que no. Estás negando tu fe. Cuando hay excusas para asumir una responsabilidad. Mira, necesito que hagas esto, que te encargues de aquello. No puedo. Y el Señor sabe que sí puedes, pero estás lejos, estás caminando lejos de Él y no asumes responsabilidades. Cuando no hay compromiso con el llamado que Dios te ha hecho, también. Cuando Él te ha llamado a hacer algo y tú no quieres aceptar ese llamado, estás negando la fe. Cuando te niegas a que Dios haga cambios en tu vida, estás negando la fe. Porque todos hemos venido para que Dios cambie nuestras vidas. Si fuésemos perfectos, su Hijo no hubiese muerto por nosotros. Pero negamos la fe. Y Pedro terminó negando al Señor, pero no de buena manera. Dice que comenzó a maldecir, a hablar mal de aquel que lo había tratado tan bien en esos 3 años, que había estado con él. ¿Y cuánta gente hay que ha conocido al Señor y hoy ya no quiere saber nada de Jesús? Al contrario, habla mal de Dios, habla mal del Señor. Pero Dios no quiere que te quedes en ese Pedro que negó al Señor, que tenga esas características tan feas, porque nadie quiere tener esas características. Nadie quiere ser mentiroso, nadie quiere negar la fe, nadie quiere poner excusas. Queremos el Pedro del que se encontró con Jesús después que resucitó. Ese Pedro sí nos interesa. No tanto este. Nos interesa aquel. Y recuerden que Pedro, el Señor tiene un encuentro con él. Cuando lo va a llamar, Pedro está pescando, está el Señor allí y le dice, deja de hacer eso que estás haciendo. ¿Y cuál es la palabra que lo marca? Sígueme. Sígueme. Y usted puede seguir a alguien sin que usted esté viendo a esa persona para seguirlo. Si usted se consigue a alguien en la calle y le dice, Limar, sígueme, usted tiene que estar pegadito a él porque si no, se le desaparece, ¿verdad que sí? O se mete en el bulevar del cementerio, un 24 a las 5 de la tarde, ¿verdad? Que está así. Y alguien le dice, sígueme. ¿Qué haría usted? Por lo menos agarrarlo de la mano, ¿verdad que sí? Para que no se le pierda.
Y esa palabra tocó la vida y cambió la vida de Pedro. El Señor le dijo, sígueme. Porque Jesús andaba con multitudes. Él tenía que estar cerca de Jesús. Pero hubo una ocasión en que tuvo que estar lejos. Y esa ocasión lo negó. Cuando estuvo lejos. Y en nuestras vidas hay situaciones donde estamos cerca del Señor. Cuando Él nos llama y todo está bonito, en ese primer amor, como dice la gente, no debería haber ni un primero ni un segundo, debería ser siempre un amor igual. Que no, que el primer amor, que el segundo, no, un solo amor hay que tener. Y enamórese cada día más del Señor. Pero hay tiempos, hay temporadas en la vida del cristiano en que tú sientes que estás lejos de Jesús. Por los problemas, por las circunstancias, por todo lo que pueda suceder. Pero el Señor viene a decirte hoy, no importa que estés lejos, hija o hijo, hoy te vuelvo a decir, sígueme. Hoy vuelvo a decirte, vente que te necesito. Ponte cerquita y sígueme. Y luego de esto, sabemos que está la pasión, la resurrección del Señor Jesucristo. Y luego vemos a Pedro que nega al Señor y volvió a ser el mismo. Volvió a sus andanzas. ¿Volvió a qué? A pescar. No se había creído todavía lo que el Señor Jesús le había dicho. Volvió a sus redes, volvió a su lancha, volvió a su pescado, volvió a su lago de Galilea, a ser el mismo. Y así hay más de un cristiano que conoce al Señor, vienen los problemas, niega al Señor y sigue siendo el mismo. Pero el Señor salió al encuentro de Pedro, porque él dijo, este Señor no se va a quedar así. Y el Señor siempre está pendiente de cada uno de nosotros y sale a nuestro encuentro, porque Él quiere restaurar nuestras vidas. Y el que restaura es el Jesús resucitado. No es el Jesús que le dice a Pedro que lo va a negar. El que restaura la vida de los hijos de Dios es Jesús vivo. El Jesús que resucitó. Y ese Jesús se le presenta a Pedro. Pedro por allá pescando, toda la noche pescando y nada. Y el Señor le dice, echa la red otra vez. Vuelvan otra vez a pescar. Zúmbala a la derecha. Y fue que se dio cuenta Pedro, ese es Jesús. Dice que se puso la ropa, salió corriendo a ver a Jesús. Y Jesús estaba una brasita, unos peces allí cocinando, unos pescaditos y un pancito. Y sabes, no le recriminó nada. No le reclamó nada. No le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? Fuiste un cobarde. No te acordaste de lo que yo hice por ti. No me perdonaste que te sané la suegra. No, no le dijo nada. No le dijo nada. Se lo encuentra y le dice, Pedro, ¿me amas? Con esa pregunta lo recibe. Pedro, ¿me amas? Y la primera vez él le dice, tú sabes que te quiero. Fileo, en griego. Amor de amigo, cariño, un aprecio. Pero el Señor no quiere tu aprecio. Él no quiere tu cariño. Él lo quiere todo o nada. Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ágape. Y Pedro le dice, tú sabes que te aprecio mucho, que te quiero mucho. Fileo otra vez. Y hay que detenerse en las peculiaridades de la palabra. Porque el Señor pregunta 3 veces si Él lo ama. Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas?
Y ahí sí Pedro le responde con la palabra correcta. Tú sabes que te amo. Ágape. ¿Y tú sabes por qué fueron 3 veces la pregunta? Porque él lo negó 3 veces. Y él tenía que sanar ese corazón de esas 3 negadas. Restaurarlo. Así que si tú te has caído 2, 3, 4, 5 veces, Él te va a sacar de esa primera, de esa segunda, de esa tercera, de esa cuarta, te va a sacar. Pero Él te quiere restaurar. Y ese Jesús resucitado le dice, ¿me amas? Y ahí Pedro se desarmó. Oye, ¿hasta cuándo? Me va a preguntar. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y hay otra cita que él dice, sígueme. Le hace un llamado otra vez a seguir pegado de Jesús. Al principio le dijo, deja tus redes, sígueme. Y ahora le vuelve a decir, apacienta mis ovejas, pero sígueme. Otra vez, vente al lado mío. Necesitas estar al lado de Jesús. Necesitas la presencia de Jesús en tu vida. Y el Señor quiere decirnos hoy, necesitamos caminar con Él. Para que si hemos incurrido en esos 3 errores, el Señor nos pueda restaurar y decirnos, ahora, sígueme. No te quiero de lejos, te quiero de cerca. Y hablábamos esta mañana que la mayoría de la iglesia sigue al Señor de lejos. Un porcentaje muy grande sigue al Señor de lejos. No hay compromiso, me da igual si voy a la iglesia, me da igual si tengo actividad o no, me da igual si me ven o no, me da igual si me llama el pastor y yo le salgo con cualquier tontería, él no va a saber qué es eso, me da igual. El líder me pregunta y yo le salgo con cualquier babosada, cualquier mentira, él no sabe. Vivimos de lejos. De lejos. Y el Señor Jesús no quiere que sigamos viviendo así. Él quiere que tú estés pegado a Él, junto a Él, unido con Él, siguiéndole a Él, para que des fruto. Y pegadito a Él es que vas a poder llevar adelante ese apacienta mis ovejas. Porque sin Él no vas a apacentar nada. Sin Él no vas a poder cuidar tu familia, sin Él no vas a poder cuidar a tus hijos, sin Él no vas a poder cuidar tu trabajo, sin Él no vas a poder cuidar aún tu vida. Sin Él no está, no vas a poder. Y el Señor viene a decirnos hoy, sígueme. Sígueme como la primera vez. Cuando adorabas, cuando orabas, cuando buscabas su presencia, con pasión. Quizás lo has dejado porque has aminorado el paso y el Señor sigue caminando y estás de lejos de Él. Pero Él quiere que vuelvas a caminar con Él. Quiere que vuelvas a caminar allí al lado de Él. Porque es tiempo de seguirlo. Es tiempo de amarlo. Porque Él nos ama. Y no te va a dejar si estás cerca de Él. Si estás cerca de Él. Y yo cierro ese cuadro como cuando usted agarra a un niño pequeño y usted lo toma de la mano para que cruce la calle. Así es el Señor. Nos quiere cerquita aquí, en la mano, para Él llevarnos donde Él nos quiere llevar. Para Él darnos la victoria donde Él ya la tiene. Pero hay que estar cerca, cerca del Señor. Y la única forma de estar cerca del Señor es reconociendo de que ese Jesús resucitado vive.
y que tú y yo queremos caminar en pos de Él. Y si lo hemos negado, Señor, te pedimos perdón si te hemos negado. Si con nuestros actos te hemos negado, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, lo hemos negado. Pero Él es el Dios de las oportunidades, de las primeras, de las segundas oportunidades. Así que yo te invito a cerrar tus ojos allí